se ha puesto en discusión la idea del buen vivir, una forma de entender la vida de los pueblos andinos, pero poco se habla del buen morir. Ambas ideas se basan en el derecho a tener una vida digna, pero también una muerte digna. Hoy en día hay profesionales que han encontrado en ciertas drogas la posibilidad de alcanzar un bienestar psicoespiritual que ayude a los pacientes en los tránsitos finales de la vida. ¿Cómo pueden las sustancias psicoactivas ayudarnos en este proceso? Yo soy Marcela Vallejo y esto es Jardines y Laberintos, conversaciones sobre drogas, políticas y violencias. Para hablar de estos temas, el invitado de hoy es el colombiano Jaime Andrés Vinasco. Jaime es enfermero, magíster en culturas y drogas y doctor en ciencias sociales. Es experto en drogas y tanatología y actualmente, además de ser profesor universitario, funge como el director de la Fundación Conciencia Viva, donde lidera proyectos para dignificar la muerte, asistir a enfermedades terminales y promover la libertad de los pacientes a la hora de elegir sus tratamientos. Bienvenido, Jaime, a Jardines y Laberintos. Muchas gracias, Marcela, por la invitación a tu programa. Bueno, Jaime, pues como te comentaba, lo primero que nos gustaría que nos contaras un poquito es cómo nació tu interés por la tanatología y por el uso de sustancias. Bueno, Marcela, pues como lo mencionaste tal vez en mi presentación, vengo de una familia de farmacéutas y boticarios. Entonces, la conexión con los medicamentos, los fármacos, las drogas viene desde muy pequeño. Mi interés siempre fue estar vinculado a las ciencias de la salud, tal vez continuando un poco el legado familiar en el cual he crecido. Y de ahí parte mi interés por empezar a formarme oficialmente en el campo de la salud. Más adelante en el tiempo, utilizo casi siempre una frase para referirme un poco a lo que pasó con mi vida y lo que promovió o impulsó este interés por el estudio de la muerte. Es una frase que dice que los vivos cerramos los ojos de los muertos y los muertos abren los ojos de los vivos. Y creo que ese fue mi caso. En la muerte de mis padres, de ambos padres, fue lo que detonó en mí un despertar de conciencia en el cual la vida se tornó muy distinta a partir de la partida de ellos, considerando también que la partida de ellos pudo haber sido un poco distinta, un poco más armoniosa, un poco más acompañada, pues entonces se une mi interés de seguir conociendo todas las sustancias, fármacos, medicamentos y demás, y el interés de seguir acompañando a las personas al final de la vida. Tocado por ambos temas desde muy pequeño, es que empiezo a buscar las formas sobre las cuales pudiera trabajar para entregar un poco a las demás personas lo que he cultivado durante todos mis años de vida con relación a las drogas, los medicamentos, los fármacos y el acompañamiento en el morir. Básicamente tocado por experiencias personales, familiares y biográficas es que surge mi interés por trabajar en estos procesos. Ajá, y tú estudiaste enfermería, ¿no? Luego hiciste magíster y doctorado como más en ciencias humanas y sociales, ¿no? Ahí mi pregunta es, ¿cómo empieza a aparecer la fundación Conciencia Viva? Porque tú nos cuentas este momento, pero me imagino que es anterior. Ujú. Pues bueno, como te contaba, el interés fue de darle formalidad a esta tal vez vocación que venía desde muy pequeño y por eso me introduje en la academia, en la universidad, a estudiar cosas relacionadas con estos temas que me movían. Em, Tuve la oportunidad de hacer un par de maestrías y un doctorado que giraron en sus tesis de investigación alrededor de estos temas.
tuve la oportunidad de salir del país a hacer estos estudios, pero el plan nunca fue quedarme. El plan solamente fue salir a formarme. Estuve por fuera del país alrededor de unos 8 años y más o menos hace unos 3, casi 4 años, estoy hablando del 2018, es que estando en el extranjero empieza la inquietud de, bueno, creo que ya es momento de empezar a cristalizar, a darle forma a este proyecto. Regresémonos a Colombia a regar esta semillita de lo aprendido por fuera. Y entonces regreso al país con el propósito de empezar un proyecto que desde el inicio estaba más o menos claro. No ha sido un proyecto que ha tomado forma de acuerdo a los vientos del camino. Ha sido un proyecto que fue más bien pensado con mucha antelación y que ahora, por supuesto, se ajusta a las necesidades del momento, pero desde el 2018 e incluso antes ya tenía en mente el proyecto de realizar una fundación que promoviera el buen vivir, el buen morir, que pusiera a disposición todas estas herramientas farmacológicas y de medicamentos no solo industriales, sino también ancestrales que tenemos a disposición para que en todo caso acompañaran los procesos de morimiento de una forma armoniosa, indolora, sin angustias. Y en el 2019 es que institucionalizamos formalmente lo que hoy se conoce como la Fundación Conciencia Viva. Empiezo este proyecto con mi pareja, pero hoy, en el 2000, cerrando el 2022, somos alrededor de unas 32 personas ya que conformamos este proyecto. ¿Puedes contarnos un poco esta idea del buen morir? Yo creo que la idea del buen vivir se ha popularizado un poco, ¿no? Bueno, como por la divulgación del conocimiento de pueblos andinos, sobre todo, que entiendo que de ahí viene la idea, ¿no? Pero podrías hablarnos un poquito de la idea del buen morir, cómo funciona. Vale, Marcela, pues mira, muy bien tú lo has dicho, el tema del buen vivir está más o menos introyectado en nuestra sociedad y el tema del buen morir no, al contrario, pareciera que en los últimos años nos hemos vuelto sociedades tan atofóbicas que le tenemos miedo incluso a conversar sobre este hecho tan natural que es la muerte. Y esto es una cosa más bien nueva. Ocurre más o menos hace unos 200 años cuando empezamos a promover la institucionalización de un proceso tan natural como es la muerte. Lo mismo ha ocurrido con el parto y los procesos de nacimiento, que son procesos naturales, y nos enfocamos a patologizarlos o a institucionalizarlos, llevándolos al hospital. Y eso lo único que ha generado es que nos desentendamos un poco de ese hecho natural, que lo veamos como algo extraño y que por tanto le temamos y le tengamos miedo. Entonces, hablar del buen morir es, entre otras cosas, primero recuperar la naturalidad del proceso de morimiento, es volver a poner sobre distintos escenarios sociales, familiares y de todo ámbito humano el tema de la muerte como un hecho natural. Y bueno, la fundación y muchas corrientes que trabajan el tema del buen morir, hacemos una precisión, una diferenciación entre lo que es una buena muerte y una muerte sufriente. Y por buena muerte entendemos a la muerte en la que la persona, aceptando con total naturaleza este hecho humano, incluso de cualquier ser vivo, porque todo lo vivo muere, no es solamente un hecho humano, pues se entrega a el destino, a las fuerzas del universo, al gran misterio de la vida o de la muerte, que es lo mismo, y es un proceso de aceptación, es un surrender, es una entrega, es todo lo contrario a una lucha. Y entonces estas personas que introyectan a la muerte como un proceso natural son las que llegan al final de sus vidas, a los últimos minutos de vida, agradeciendo, amando, abrazando y recibiendo la muerte como ese gran misterio, como esa gran oportunidad espiritual que tenemos de trascender, no sabemos hacia dónde.
Y por el otro lado tenemos entonces a la muerte sufriente, que es todo lo contrario, las personas que tal vez no se han preparado para este momento final, esas personas que tal vez se van de este mundo con terror, con pánico, con angustia, incluso gritando un insulto. Hemos tenido la oportunidad en ocasiones de acompañar a personas que se han despedido de este mundo llorando por una casa, por una propiedad, por un carro, por una herencia, gritando un insulto. Y son personas que cada quien pues vive este proceso de acuerdo a lo que haya trabajado en su vida, pero definitivamente ese desprenderse del cuerpo se vive de una manera muy distinta a cuando la persona se ha preparado para este hecho y lo vive como un hecho natural e incluso muriendo con esperanza, esperanza de que ese no es tal vez el fin, sino que tal vez es el paso de un estado de conciencia a otro o de un cambio de energía hacia otro. Y esto que dices es muy interesante. Estaba pensando en lo que mencionabas hace un rato y recordé a un autor noruego que es Karl Ove Knausgaard, no sé si lo conoces, él Ujú, escribió como esta serie gigante autobiográfica, ¿no? Y en ujú. el primer tomo donde habla de la muerte de su padre, hace muchas reflexiones sobre la muerte y habla de cómo los muertos están escondidos, ¿no? Cómo no queremos verlos. Eh, pero ahí estaba pensando, eso fue algo que se me ocurrió, pero también estaba pensando en lo que decías ahorita, y parece como así de primeras, y quizá por esta situación social histórica en la que estamos, parece como un contrasentido pensar que alguien se puede preparar para la muerte. Pero también me pregunto, o sea, ¿esa preparación incluye solo al individuo que está muriendo o a las personas que lo rodean también? Al individuo, a las personas, a la sociedad, a todos. Em, Hace poco se popularizó una conferencia de un monje tibetano que me pareció muy bella porque en plena conferencia él conversando un poco sobre el tema de la muerte lloraba y lloraba bajo el argumento de que él sentía de que como sociedades existían muchas personas que no estaban preparadas para el momento de muerte y que esto era realmente un despropósito, puesto que tal vez sea esa, como lo mencioné hace un momento, la oportunidad espiritual más grande que tengamos las personas en este plano. Entonces es un proceso que definitivamente se puede, es posible elevarlo de un momento angustioso, difícil y doloroso a un momento espiritualmente elevado, a un momento inefable de características sobrenaturales. Hay una frase muy bella de Stanislav Grof que dice que no existe ninguna criatura sobre la faz de la tierra que pueda llegar a un estado superior sin atravesar por la muerte. Entonces, verdaderamente creo y lo he comprobado con mis más grandes maestros que han sido estas personas que he acompañado a morir, que este hecho realmente se puede elevar a un momento glorioso, a un momento bello, bonito. Recordemos que en las tradiciones, algunas tradiciones orientalistas, es al revés, se llora cuando un niño nace porque sabemos que viene a este mundo a desafiar y a padecer una gran cantidad de hechos, mientras que cuando se muere se celebra, se festeja porque se ha liberado un poco de esto que Ram Dass refería, que la muerte es como sacarse un zapato apretado. Entonces, pues esto, a veces en estas sociedades, bajo esta premisa de que la muerte es el fin, vivimos de una forma muy aterrada, muy asustada y este hecho de vivir la vida de esta manera, por contraste, pues nos lleva a tener lo que podríamos decir, una vida infructuosa, una vida dificultuosa, una vida llena de algunas angustias, algunos tormentos. Por eso hablar de la muerte es exactamente lo mismo que hablar de la vida. No podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra. Están intrínsecamente ligadas.
Sí, está muy interesante esta reflexión, porque bueno, hay cosas de esas que creo que no había pensado de las que estás diciendo y me activan muchas ideas. Pero quería ahorita preguntarte, en la fundación, en la atención a las personas que están en su proceso de morir o a quienes los rodean, ¿cómo hacen esa atención? ¿Cómo funciona? Porque ahí entiendo que es donde pueden entrar a funcionar o a actuar el uso de ciertas plantas o de ciertos medicamentos, ¿sí? Ujú. Pues Marcela, mira, no debemos dejar de reconocer que en los últimos años han habido importantes avances en los cuidados de las personas al final de la vida. Todo el movimiento hospice, todo el movimiento de cuidados paliativos, han sido enfoques sanitarios que se han encargado de muy buena manera de atender a las personas al final de la vida. Sin embargo, siempre hago la aclaración que esos enfoques de atención son en cierta manera parciales y muy miopes porque se han centrado en el cuerpo biológico del ser humano y hemos descuidado esa parte psicoespiritual que es tal vez la más importante cuando por el cuerpo físico hay poco o nada que hacer. Entonces, específicamente en las angustias psicoespirituales de carácter psicológico, es en las que entra la Fundación Conciencia Viva a apoyar. La población moribunda es una población bastante desolada, que, repito, por mucho temor y por mucho miedo y desconocimiento, no sabemos cómo tratarla, incluso tememos acercarnos a ella. Entonces es más fácil para una familia entregarle a un grupo de profesionales en un servicio de urgencias o de hospitalización a su familiar que está en condiciones terminales y desentenderse de este proceso. Lo que la fundación hace es no solo acompañar a la persona en este proceso que muchas, incluso profesionales, porque no se les ha enseñado a cómo tratar a estas personas, pues no quieren hacer. La fundación no solamente acompaña estos procesos en la persona, sino que trata de que la familia se integre a este proceso de acompañamiento al final de la vida, porque es justamente eso lo que va a lograr que la persona trascienda de la mejor manera y de que la familia, que es la que queda en este plano, pues logre integrar ese proceso de desprendimiento y de desapego de la mejor manera posible, lo logre transformar, lo logre entender y comprender como un hecho natural y logre continuar sus vidas sin tantos desafíos que muchas veces llegan justamente porque no logramos hacer las cosas bien justo en esos momentos finales que son los más importantes. Entonces, pues bien, la fundación para hacer acompañamiento en estas áreas psicoespirituales específicamente, no solamente se vale del acompañamiento psicológico o acompañamiento humano, sino también de algunas estrategias y herramientas, entre ellas algunas plantas ancestrales que han sido usadas milenariamente para que las personas se encuentren consigo mismas, para que armonicen su relación con el entorno, con la naturaleza, con el Padre y Madre creadores de toda vida, para que se reconcilien y se perdonen con toda la existencia y logren entonces avanzar de la mejor manera. Y este es un proceso que no solamente el individuo se embarca con mucha honestidad a veces a realizarlo, sino que muchas familias participan de este tipo de, podríamos llamarlos encuentros, dependiendo de cómo se conformen encuentros, rituales, ceremonias y demás, para que en todo caso, pues, la relación entre el moribundo y su familia se armonice y logremos realizar esta trascendencia de una forma armoniosa y espiritualmente elevada. Estas plantas, o bueno, estas sí, sustancias de las que hablas son las que llamas también paliadélicos. Sí, la palabra paliadélicos es un concepto que se ha venido acuñando hace muy poco tiempo. Recordemos que paliar o paliativo es una cosa que tiene que ver con la mitigación del sufrimiento, la mitigación del dolor, de las angustias. Y délicos, el sufijo delos significa revelar o manifestar, que se usa mucho con
el prefijo psico, como psicodélicos o psiquedélicos, y entonces paliadélicos es una palabra que se compone justamente para referir el uso de muchas de estas plantas medicinales que en la modernidad venimos a llamar psicodélicos, para la mitigación del sufrimiento y las angustias propias del final de la vida. Entonces, como estamos viendo en la imagen, estamos hablando de algunos hongos, estamos hablando de algunas mixturas o brebajes como la ayahuasca, estamos hablando de otro tipo de plantas como la salvia, estamos hablando de otras extracciones provenientes incluso del mundo animal como el bufo alvarius y un gran acervo de plantas medicinales que tenemos para estos mismos fines, estos mismos propósitos. Y valga de paso decir que siempre que se hable de estos temas, no podemos quedarnos en la inmediatez del presente. Hay que reconocer que aquí no nos estamos inventando nada, estamos poniendo a disposición un conocimiento milenario que los ancestros han sabido manejar y que ahora nosotros en los desafíos que tenemos en la modernidad, pues estamos tratando de entender y darles el uso más responsable y sabio para en todo caso aliviar el sufrimiento de estas personas que se acercan al final de la vida. Luego, más adelante, Marcela, conversaremos si hay espacio sobre la legalidad el uso de estas sustancias, pero siempre he mencionado y he defendido que cualquier sustancia que pueda aliviar el dolor de una persona al final de la vida debería por lo menos investigarse. Es una herramienta que tenemos a disposición y que definitivamente usada de una forma sabia y responsable, como, repito, milenariamente nos han mostrado nuestros ancestros que es posible hacerlo, pues valdría la pena que la consideráramos para ponerla a disposición de esta población que, repito, presenta unos grandes niveles de ansiedad, de angustia, de depresión, de desmoralización y que definitivamente estas sustancias les podrían entregar lo que nosotros consideramos que es un buen morir. Sí, has tocado varios temas que me parecen importantes, ¿no? Para empezar, uno de ellos es este de reconocer que este no es un conocimiento reciente ni nuevo, ¿no? Y que de hecho está como siendo retomado. Que me parece interesante también la relación, por ejemplo, que ustedes en la fundación establecen entre ese conocimiento tradicional y el conocimiento ya más de la medicina occidental, ¿no? Y de la psicología, por ejemplo. En ese sentido, ahorita nos contabas de algunos de las plantas o de las sustancias de origen animal o de hongos que usan. En ese caso, ¿cómo deciden cuál es la que necesitan, por ejemplo, para diferentes tipos de casos, me imagino? Ujú. Pues mira, tiene que ver mucho con el tema de la legalidad del cual te hablaba ahora. Hay sustancias que definitivamente están escritas en unos marcos internacionales sobre los cuales no es posible ingerir para utilizarlas de una forma, digamos, explícitamente legal. Pero contrario a lo que muchas personas creen, hay también muchas de estas sustancias que son legales o incluso hay otro grupo muy amplio de sustancias alegales, es decir, casi que desconocidas jurídicamente, ni legales ni legales. Entonces, esto es importante porque de acuerdo al contexto, de acuerdo al lugar, de acuerdo al momento en el cual se realice, se pueden usar o no de acuerdo también a las necesidades de la persona. Si hay una necesidad, digamos, más de carácter psicológico, estrictamente psicológico, de que la persona necesite conversar algo con sus hijos o con sus padres y sea difícil abrir su corazón, sea difícil verbalizar, pues hay sustancias que se consideran empatógenas que lo que promueven es justamente esto, la empatía y la capacidad dialógica de la persona a conversar con sus seres amados. Si la persona tiene, llamémoslo de alguna manera, eh, una búsqueda espiritual irresuelta, una búsqueda espiritual sin mucha contundencia, mucha eficacia, pues hay sustancias que sumergen a la persona en una experiencia más de carácter espiritual.
Y si, digamos, la persona está buscando mm, una simple, bueno, simple es un decir, pero una concreta solución a sus angustias psiquiátricas, llamémoslo depresión, ansiedad, este tipo de angustias que a veces se vuelven tan viscerales, presión en el pecho, dificultad respiratoria y demás. También hay otro tipo de sustancias que no solo promueven el alivio de estos síntomas, sino que incluso como efecto positivo, pero en todo caso secundario, generan que la persona demande de menos analgésicos, de menos opioides, de menos otro tipo de medicamentos, y esto nos ayuda a que la persona termine su vida de una forma menos medicalizada y de una forma tal vez un poco más natural, más acercado a lo que son las plantas naturales, medicinales, y pueda trascender de una forma pues más liviana. Entonces, pues el acervo de sustancias es muy amplio y solamente la necesidad específica de la persona y su familia es la que va determinando el camino para la elección de una o de otra. Esto que dices también es bien interesante. Hace unas semanas hablamos con una antropóloga mexicana experta en chamanismo y ella decía, como en ese caso, por ejemplo, de la atención de los médicos tradicionales, ella decía, los expertos rituales, la gente acude también con algo muy concreto, ¿no? Que creo que a veces es como uno de estos mitos o estas ideas que hay alrededor del uso de plantas o de sustancias que es como eh, tan poco, como tan estrecho, ¿no? Que la gente cree que va, los que consumen o consumimos cosas, no vemos, no tenemos una idea, no tenemos nada concreto, pero en este caso, además, hay una situación concreta, ¿no? Eso me parece muy interesante, pero también lo que ahorita estabas diciendo sobre la legalidad y el estatus legal de algunas de estas sustancias. Eh, ¿Cómo se han enfrentado en la fundación, por ejemplo, a la situación de la prohibición de algunas de estas plantas? Ujú. Pues mira, básicamente la fundación tiene tres grandes caminos sobre los cuales ha ido caminando con mucha prudencia, porque estamos frente a un tema no solo en muchos escenarios políticamente incorrectos, sino también cargado de muchos moralismos, dogmatismos, em, también cargado de un aparato jurídico bien importante. Entonces, pues lo que hemos tenido que hacer es buscar las grietas por donde pasa la luz, buscar las formas sobre las cuales se puede caminar. Y básicamente hemos encontrado tres que son las principales que manejamos hasta ahora. Una, sustancias legales, que como te digo, no son pocas, incluso fácilmente se pueden conseguir. Y valga de paso decir que no solamente son productos naturales, porque también tenemos sustancias de síntesis química moderna, que también hay un tabú ahí de que solo lo natural es lo bueno y lo químico es lo malo, cuando lo químico también es producto de la misma inteligencia humana y de lo que el ser humano ha logrado para aislar estas grandes moléculas y sacar efectos secundarios y sacar efectos terapéuticos. Entonces, muchas de ellas son legales, son sintéticas, incluso las puedes pedir por internet y te llegan sin ningún problema hasta tu casa desde cualquier parte del mundo. La otra forma que hemos encontrado es trabajar con sustancias que manejan los pueblos ancestrales, y esto sí y solo sí lo hacemos a través de curanderos, de taitas, de maracames, de curacas, de estas personas que en sus pueblos indígenas, amparados bajo el derecho de libertad religiosa, libre desarrollo de la personalidad, libre expresión de la medicina ancestral, pues pueden manejar estas plantas. Ejemplo, la ayahuasca, que es la más clara, el más claro ejemplo en nuestro territorio en Colombia. Entonces lo que hacemos es ser un puente entre esa persona o esa familia que se encuentra en este momento de final de vida y los taitas o estos grandes sabedores manejadores de estas medicinas que vienen hasta nuestra institución, y entonces lo que hacemos es simplemente generar el contexto para que este curandero acompañe a estas personas en su proceso de uso de esta medicina. Y la tercera forma que hemos encontrado es que en Colombia está explícitamente prohibida la comercialización, venta, consecución, etcétera. Son casi unos 40
adjetivos que explican un poco esto, pero no está prohibido el consumo de estas sustancias. Entonces lo que hacemos es fungir simplemente como acompañantes de experiencias o como acompañantes de procesos. Ahí entonces encargamos a la persona o la familia de conseguir la sustancia, de que la teste, la mande, en caso de ser sintética, que sepa exactamente qué sustancia es y en qué concentración viene, o si es una sustancia natural como hongos del género psilocibe o ayahuasca, pues también que sepamos exactamente la concentración que tiene. Hay lugares donde se puede hacer estos tamizajes y entonces la fundación lo único que hace es desplegar todo su equipo para generar el contexto más adecuado en el cual la persona y su familia puedan tener este consumo. Todo este proceso bajo un estricto consentimiento informado en donde se testifica que todo eso pasó. Entonces, estas tres formas de trabajo es las que hemos encontrado más claras y más contundentes para hacer estos acompañamientos de una forma más o menos abierta. Lo que decías ahorita de esta, como no sé cómo decirlo, como este rechazo posible a usar ciertas sustancias que han sido sintetizadas, ¿no? Como por ejemplo la mescalina, se me ocurre ahorita, ¿no? Que hay, por ejemplo, unas discusiones de si muchas personas que consumen peyote y que están acabando con el peyote por las formas en que lo cosechan, no deberían mejor usar la mescalina ya sintetizada. Y hay respuestas también que me llevan a pensar en la parte ritual, ¿no? He leído ya que muchas de las terapias que están asociadas a plantas tienen una parte ritual que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en la atención a adicciones es súper importante, pero en otros casos también, como psicológicos, ¿no? ¿Cómo funciona esta parte ritual en los procesos que ustedes llevan? Ujú. Pues bien, mira, hay muchos conceptos de estos que están infortunadamente muy contaminados. Uno de ellos es el ritual. Muchas personas lo folclorizan y muchas personas cuando escuchan la palabra ritual incluso ya tienen un rechazo hasta esto. Lo vinculan incluso mucho a los marcos religiosos y entonces no se relacionan mucho con esto. Como bien lo decías ahora, uno de los grandes objetivos que ha tenido la fundación es ver en qué medida y de qué mejor manera logramos conectar todo este mundo simbólico, todo este mundo ancestral que arrastran estas plantas y estos pueblos manejadores de ellas con la modernidad, con los desafíos de la tecnología, del presente, de la ciudad, de la urbe y demás. Entonces, nosotros, inspirados mucho por el trabajo de un antropólogo catalán, Josep María Fericla, hemos construido una especie de marcos simbólicos que hemos denominado talleres. Esto, si se mira desde otro ángulo, podría llevar incluso el apelativo de ritual, porque cumple esas características básicas de lo que de lo que implica tener un ritual. Pero para efectos de las personas y esto que introduzco no genere rechazo, pues los hemos llamado talleres. Entonces lo que hacemos son unos marcos tallerísticos en donde definitivamente hay elementos simbólicos que tienen que ver más con lo natural, no con imágenes de ninguna tradición, ni siquiera filosófica o espiritual, sino marcos naturales. Eh, un poco el tema de las músicas es trascendental, fundamental en estos procesos. El arte, los aromas, otro tipo de elementos que entran a jugar dentro de este contexto que se debe generar para que en todo caso la persona se sumerja en este proceso y aquí vienen otros de los componentes de lo que es propiamente un ritual y es que la persona logre entrar a un tiempo que parece paradojal, pero es un tiempo de no tiempo, es un tiempo en el que la persona entra para vivir un proceso de transformación, un proceso en el que se queda atrás algo y se abre paso a algo nuevo. Entonces, todo esto generado en un ambiente, bien sea domiciliario, bien sea en la institución en donde estamos trabajando o bien sea en un espacio natural, es posible más o menos recrearlo para que en todo caso la persona logre vivir ese tiempo de transformación.
Esto es fundamental y es uno de los grandes debates que hay ahora con este tema de los psiquedélicos a nivel mundial y es enfoque farmacológico o enfoque extrafarmacológico. ¿Es la sustancia, es la planta, es el hongo, el cactus el que está haciendo todo el trabajo? ¿O es esto una herramienta que también incluye para el proceso de transformación la necesidad de que la persona ponga a su disposición, el contexto se adecue para tal y se genere en todo caso lo que estamos buscando? Definitivamente estamos encontrando unos grandes avances neurocientíficos y bioquímicos en este campo, pero definitivamente esto es una cosa que parece no dejarse atrás. Entre más encontramos y descubrimos esta parte, más nos damos cuenta de la necesidad de esta otra. Entonces es maravilloso ver cómo avanza hacia un lado y hacia el otro, pero es más maravilloso ver cómo nuevamente ciencia, espiritualidad y misticismo pareciera que se van encontrando en esas fronteras del conocimiento y es importante que lo consideremos tanto con la mente racional científica como con la mente más mística y espiritual. Ese debate que acabas de mencionar es muy interesante. Yo escuchaba hace poco a Hamilton Morris, no sé si lo conoces, el de la farmacopedia, y él decía que la molécula por sí sola no hace, ¿no? Como es la persona la que le como incorpora, digamos, en la conexión entre todo el bagaje personal, la historia personal, la experiencia, los conocimientos y por supuesto el contexto en el que esté, Ujú. más esa actuación química, digamos, ¿no? Si nos ponemos así muy estrictos, pues, la que hace que aparezca toda esta, ¿no? Toda esta experiencia, ¿no? Que eso me parece interesante. Pero lo que tú dices también, ¿no? Ese cruce de conocimientos está muy poderoso, pues. Creo Mm. que he escuchado mucho en la ciencia, incluso la apuesta por la investigación intercultural, transcultural, multidisciplinar y demás. Y desde hace algún tiempo vengo refiriendo que específicamente frente a estos temas que son la punta de lanza para muchos otros, para comprender muchos otros, como la misma muerte o lo que es la misma conciencia, deberíamos pensar tal vez en un sistema en donde demos mayor cabida a la intercosmovisionalidad y es esa forma en la que distintos grupos de personas vemos el mundo. Recordemos que la ciencia es una forma de ver el mundo, es una realidad, pero existen muchas realidades y existen muchas realidades que no son las científicas. Entonces es muy interesante cuando se unen estas realidades que se alejan tanto de la ciencia, pero también va por otro camino la ciencia y nos empezamos a encontrar y más o menos a ponernos de acuerdo en algunos temas. Por eso este tema de las sustancias psicodélicas ha agarrado también tanta fuerza en el presente y es porque nos ha venido a dar nuevamente pistas para construir una neuroepistemología de la conciencia para lograr comprender un poco más qué es esto. Y pues bueno, esto por decir que a veces en la ciencia que necesitamos tantas pruebas, existen estas necesidades, pero ahora que incluso científicamente se empieza a aceptar la idea de que la conciencia no es un subproducto de un sistema nervioso altamente desarrollado, sino que pareciera algo que existe independiente de este sustrato biológico, pero que se necesita este sustrato biológico para traducirla. Es muy interesante ver estos debates porque cuando se concluyen cosas como que la conciencia no está anclada al cerebro, pues nos remitimos a las grandes tradiciones espirituales de la India, del Oriente Lejano, incluso acá de nuestros propios ancestros de panamazónicos, en donde esto lo sabían hace milenios. Entonces, a veces llega la ciencia a conclusiones que no necesariamente por el mismo camino de la ciencia, pues otras corrientes de pensamiento ya nos lo venían diciendo. Entonces es bonito ver más o menos ahora es cómo nos ponemos de acuerdo en esto que
ya sabemos que puede ser un punto en común. Cierto, me vino a la mente la palabra de pluriversos, ¿no? Para pensar en esto. Quería preguntarte algo para ir cerrando y es, ¿cómo ves el futuro de estas terapias? Teniendo en cuenta varias cosas. Una, por ejemplo, los desarrollos clínicos alrededor de ellas, estos encuentros de saberes de los que hablamos, pero también la prohibición, ¿no? ¿Cómo ves ese futuro? Bueno, Marcela, aquí es importante mencionar varias cosas. Lo primero es recordar que en la actualidad hay un gran error social y es el pensar que estamos entrando en un experimento que es legalizar las drogas o regularlas. No, esto es un gran error y lo primero que tenemos que entender es que el error fue prohibirlas. Estas sustancias han estado presentes durante milenios en las sociedades y lo que hicimos fue un experimento hace 100 años de empezar a controlarlas y a prohibirlas y este experimento salió tan mal, ya sabemos todos los resultados que esto nos ha dejado y salió tan mal que incluso no alcanzó a durar 100 años y hoy ya estamos viendo cómo estos marcos internacionales se empiezan a desbaratar. Eso por un lado. Por el otro, cuando nos preguntamos cuándo serán estas sustancias legales para un uso social o recreativo, la respuesta es una, y yo diría que esto más o menos ya está pasando. En Holanda ya se están abriendo algunas tiendas donde se expenden sustancias como el éxtasis o MDMA. En algunas ciudades de Estados Unidos ya se han despenalizado y descriminalizado los psicodélicos, psilocibina, ayahuasca, DMT. Pero si nos preguntamos cuándo estas sustancias podrían llegar a ser medicamentos de uso para condiciones clínicas, la respuesta es otra, muy distinta. Y esto fundamentalmente depende de dos cosas. Una, de los ensayos clínicos, de la evidencia científica, y dos, de la voluntad política. Entonces, ensayos clínicos ya están sucediendo y muchos. Desde los años 2000 ya vienen una cantidad de centros de investigación y grupos de investigación demostrándonos, repito lo que los abuelitos ya nos decían hace milenios, que estas sustancias son muy útiles, no digo útiles, digo muy útiles para muchas condiciones propias de la enfermedad, de los procesos de vida y del final de vida. Y voluntades políticas ya están aconteciendo también porque estamos viendo cómo en muchos países empieza a haber apertura para todos estos temas. Sin irnos muy lejos, también quisiera remitirme al contexto local porque es una pena que siendo México, Colombia y casi que todos los países andinos los más ricos del mundo en estas sustancias, pues seamos los últimos en llegar a la fiesta, seamos incluso los que tenemos que beber de este conocimiento del norte global, porque aquí en estos países no estamos investigando. Esto lo menciono con cierta nostalgia, pero al mismo tiempo optimismo, porque hay en muchos lugares de América Latina en donde están pasando cosas. Específicamente acá en Medellín, donde estamos en Colombia, hemos logrado que el trabajo de la fundación empiece a tener aceptación en la alcaldía, por ejemplo, en muchos nichos académicos, en las universidades ya nos han dado apertura para que hablemos del tema, no solamente desde cursos, presentaciones o seminarios, sino que incluso ya se está pensando, el próximo año lanzamos un diplomado y ya se está pensando en la inclusión de estos temas a nivel de posgrado. Hace 8 días tuve la oportunidad de dar una clase de cuidados de vanguardia a un grupo de enfermeras de cuidados oncológicos, de cuidados paliativos, y fue una de las universidades más reconocidas de Medellín la que invitó a la fundación a que habláramos de este tema de la psilocibina, de los hongos mágicos y de todo lo que estaba pasando con estas sustancias en el paciente con cáncer. Pues bueno, estos son pequeños pero sustanciales avances y veo con mucho optimismo y con buenos ojos que esto pueda ponerse a disposición de estas poblaciones que tanto lo necesitan. Recordemos que no solo las personas al final de la vida son personas desoladas y con grandes dificultades psicoespirituales, sino que también tenemos una población no necesariamente al final de la vida, que es la población con condiciones de salud mental. Y en la salud mental también tenemos unas grandes deudas
Hoy podemos afirmar incluso que existen muchos nietos tomando los mismos psicofármacos de sus abuelos. La psiquiatría no ha tenido muchos avances en el tratamiento de estas afecciones. Quienes trabajamos con la salud mental sabemos que existen básicamente dos grandes enfoques de atención, la psicoterapia y los psicofármacos. Ambos son tremendamente lentos y con unos resultados que distan mucho de ser los que quisiéramos para nuestros pacientes. Entonces, pues que estas sustancias vengan a aparecer como promesas o como alternativas para estas condiciones, pues por lo menos vale la pena que en el presente nos lo pensemos, nos lo cuestionemos, nos desembaracemos un poco de estos dogmas que veníamos arrastrando por la prohibición y demos la oportunidad a esto. Pues muchas gracias, Jaime. Ha sido súper interesante la conversación. Creo que hasta ahora no habíamos tocado temas, estos temas de los que hablamos hoy, pero que han sido como, bueno, a mí me dejan pensando un montón y la verdad es que me surgen más preguntas, pero pues te voy a dejar por ahora y te seguiré preguntando por WhatsApp para que hablemos de otras cosas. Pero Claro. muchas gracias, ha sido muy generoso y ha sido muy, muy interesante todo lo que nos has contado hoy. Muchas gracias a ti, Marcela. Te agradezco también en nombre de todo el equipo de la Fundación porque el trabajo de la difusión de la información rigurosa, objetiva, es necesaria para que este conocimiento llegue a más personas y en todo caso no cometamos los errores de los años 60, 70, en donde pensamos que estas sustancias iban a salvar a la humanidad y que había que ponerlas en el acueducto de todas las casas para que todo el mundo las tomara. No, son sustancias que hay que manejar con prudencia, con respeto por uno mismo, por lo que se busca de uno mismo, pero en todo caso con un potencial muy, muy grande. Entonces agradezco mucho por esa difusión que haces y quedo súper disponible en caso de que quieran continuar con la discusión. Muchas gracias.